postura representa tu personalidad, cuán seguro te encuentras, cuánto confías en ti y cuán preparado estás en tu o para tu exposición. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante: lenguaje corporal y desplazamiento. Para empezar esta clase vamos a iniciar por el primer punto, que son los ademanes. Los ademanes es la comunicación que yo realizo con las manos y con el cuerpo en general en oratoria. Los ademanes están referidos a tres tipos: a los ademanes expresivos, que están relacionados y nuestro foco de atención va a ser nuestro rostro; los ademanes descriptivos, que ya habíamos avanzado en una clase anterior, al cual le denominamos como la técnica del mago, donde yo dibujo con mis manos la figura de la palabra y utilizando mi propia creatividad y criterio voy a crear mis propios ademanes. Y por último tenemos los ademanes técnicos. Estos ademanes se utilizan para poder persuadir directamente la mente de mis compañeros o mi público en general. Entonces vamos a desarrollar cada uno de estos tipos de ademanes. Primero, los ademanes expresivos son aquellos ademanes que están relacionados y conectados a nuestras emociones. Si por ejemplo mi discurso trata de un tema reflexivo como la pobreza en el Perú, ¿qué emoción será la que voy a representar en mi rostro? Será probablemente la tristeza, o también por momentos la indignación, representado por la emoción de la ira. Vamos a hacer un ejemplo. Juan va a exponer el tema de la pobreza en el Perú y él va a presentarse al público de la siguiente forma. No se olviden que siempre es importante mantener nuestra postura del orador, que puede ser de esta forma o de esta forma. De aquí van a partir los otros ademanes. Yo he elegido en esta oportunidad esta presentación o postura del orador. Entonces, sigamos con el ejemplo de Juan. Juan ingresa al escenario, se posiciona en medio y dice: hoy saliendo de casa me tropecé con un niño que dormía entre papeles. Él temblaba, tenía el rostro tembloroso y las manitos reventadas. Esto me partió el corazón. Tengo muchas ganas de llorar. Estoy muy indignado. Esta pequeña introducción que acaba de hacer Juan, de hecho que ha conectado al público con una emoción, y estoy segura que a ustedes también. ¿Con qué emoción habrá conectado al público? Con la emoción de la tristeza. Muy bien, la emoción de la tristeza. Pero ¿qué pasa si Juan no aplica los ademanes expresivos relacionados a las emociones? Entonces esto va a hacer que el público no preste atención. Y vamos a hacer otro ejemplo donde no vamos a aplicar el ademán expresivo. Juan una vez más ingresa al escenario y dice: amigos, hoy saliendo de casa me tropecé con un niño que dormía entre papeles. Él temblaba, tenía el rostro tembloroso, las manitos reventadas. Esto me partió el corazón y estoy indignado. ¿Cuál es la diferencia que encontramos entre el primer ejemplo y el otro ejemplo? Es que las emociones fueron diferentes. Mientras en el primer ejemplo yo sí conectaba con la emoción adecuada, que era la tristeza, al contar esta anécdota que encontré a un niño durmiendo en las calles que representa la pobreza, en el segundo ejemplo no estuve conectada con esa emoción. Y probablemente el público, por la actitud positiva que yo proyectaba, pueda pensar y decir: ¿se está burlando de la situación? ¿O es un chiste o una broma lo que está hablando? Es importante por esa razón que nosotros conectemos nuestras palabras con una emoción o con las emociones que debo y quiero proyectar al público. Por ejemplo, si yo voy a hablar una vez más de la pobreza en el Perú, entonces empezaré con una anécdota reflexiva. Después puedo dar un guión o un argumento más indignante y decir: basta ya de tanta indiferencia. Muchos hombres y mujeres festejan en lugares no apropiados, mientras que sus hijos están muriendo de hambre. Por ejemplo, en este momento yo estoy proyectando la emoción de la ira.
Y así, mediante el desarrollo de mi exposición o mi discurso, yo voy a ir cambiando diferentes emociones. Tengo que conectar los sentimientos con las palabras que yo estoy proyectando para que el público también se sienta identificado, se sienta conectado, porque cuando yo utilizo los ademanes expresivos, no solamente voy a proyectar las emociones en mis palabras, sino que también voy a emocionar al público. Y si recuerdas, hemos dicho que el objetivo de la oratoria es convencer y persuadir. Uno, dos, tres. Y si recuerdas, hemos dicho que el objetivo de la oratoria es convencer y persuadir. Y a través del uso de los ademanes expresivos, proyectando las emociones adecuadas, voy a lograr persuadir emocionalmente a mi público. Continuamos. Segundo tipo de ademán, los ademanes kinestésicos. Los ademanes, me confundí. 1, 2, 3. Segundo tipo de ademán, los ademanes descriptivos. Los ademanes descriptivos son aquellos que yo voy a crear. También se le denomina como la técnica del mago. ¿Por qué se denomina la técnica del mago? Si recuerdan, en la clase anterior hemos mencionado que los magos utilizan sus manos para poder hacer sus presentaciones. Al igual que ellos, tú en oratoria vas a utilizar tus manos para dibujar la figura de diferentes palabras. Por ejemplo, si yo digo a lo lejos vi, ¿cómo podremos crear un ademán a esta palabra o un movimiento? A lo lejos vi, o a lo lejos vi, o a lo lejos vi. Hay muchísimas formas que tú puedes dibujar una figura a estas palabras utilizando tu creatividad. Si, por ejemplo, digo un hermoso arco iris, puedo dibujar con mis manos la figura de la palabra un hermoso arco iris o un inmenso sol. Y hay muchísimas formas de crearles figuras a las palabras. Te confieso algo, este es mi ademán favorito, porque en este yo puedo utilizar mi creatividad y crear mis propios movimientos con las manos. Tercer tipo de ademanes son los ademanes técnicos. En los ademanes técnicos yo voy a utilizar ciertos movimientos que están respaldados por el mundo de la programación neurolingüística. Profe, es un término un poco complejo. Sí, lo sé. ¿Y qué significa esto? La programación neurolingüística quiere decir que cuando yo utilizo ciertos movimientos, estoy jugando y persuadiendo la mente de mi público. Pero como nosotros somos oradores y líderes, lo vamos a hacer de forma positiva. Estos tipos de ademanes lo utilizan en las películas, en los dibujos animados, en las publicidades televisivas, lo podemos ver en los políticos, ciertos artistas. Recuerda que estos ademanes se usan de forma estratégica para poder persuadir la mente de nuestro público. Por ejemplo, si nosotros hemos visto la película de Moana, hay un personaje muy característico que se llama Maui. Cuando Maui empieza a cantar este musical que dice yo solo sé decir de nada, y hace un movimiento muy singular que es este de aquí, de nada. ¿Qué representa este movimiento? Por ejemplo, este movimiento representa al poder, a la fuerza. No por nada Maui y el director de la película hizo que él proyectara este lenguaje corporal, porque eso para tu mente representa ¿qué? Poder. Yo tengo el poder. Si también revisamos por ahí la película de Ratatouille, cuando Ego está degustando el delicioso platillo y se le viene a la mente muchísimos recuerdos de su infancia, cuando le preguntan ¿y qué tal? ¿Cómo está? Él hace un ademán y dice, exquisito, exquisito. Este, por ejemplo, es el ademán de calificativo. Y como les decía, nosotros podemos ver este tercer tipo de ademanes, que son los ademanes técnicos, en películas, canciones, dibujos animados, etc. Entonces, si tú quieres persuadir directamente a la mente de tus compañeros o del público en general,
empieza a aplicar los ademanes técnicos. Y profe Cori, ¿y cuáles son esos ademanes técnicos? No te preocupes porque vamos a aprenderlos el día de hoy. Te voy a enseñar 10 ademanes técnicos y vamos a empezar con nuestra postura de inicio o comienzo, también llamada postura del orador. El ademán número 1 es el ademán de dirección. Dirección. Lo puedes hacer tanto con la mano derecha o también con la mano izquierda. Este ademán está referido a alguien o algo. Es para dirigirte a alguien o algo. Por ejemplo, profesora, compañeros, el televisor, la computadora, el sol, mi mochila, mi lapicero. ¿Se entiende? Ademán número 1, dirección. El ademán número 2, el ademán de importante. El ademán de importante se utiliza para resaltar una idea, un concepto o algo que sea relevante y quieras resaltar. Ademán número 2, importante. Practicamos una vez más. Ademán número 2, importante. Muy bien, excelente. Seguimos. Ademán número 3, el ademán de decisión. Decisión. Este ademán representa a la firmeza, representa a la seguridad. Este ademán lo voy a utilizar para representar que estoy segura de lo que estoy mencionando. Por ejemplo, tengo la firmeza de ser una gran líder. Para imponer esa seguridad o esa afirmación de decisión. Un ejemplo sería: el Perú necesita un cambio radical. ¿Sí? ¿Se entiende? Represento decisión y firmeza. El Perú necesita un cambio radical. Ademán número 4. Practicamos. Ademán número 4. Calificativo. Ojo, es importante que tú tengas en cuenta que el ademán calificativo solo se usa de forma positiva. ¿Sí? Por ejemplo, decir hermoso, delicioso, maravilloso, todo lo que está referido a calificativos positivos. Por ejemplo, decir a mamá: mamita, qué rico cocinaste el día de hoy. Qué hermosa estás hoy. Qué maravilloso está el día. Qué bella me encuentro el día de hoy. ¿Se entiende? Calificativo positivo. Repasamos los ademanes que hemos aprendido hasta este momento. Todos postura de orador. Eso, muy bien. Quiero que tú menciones los ademanes, así que yo voy a hacer solamente el movimiento y yo voy a escuchar a que tú respondas el nombre de los ademanes. Ademán número 1. Muy bien. Ademán número 2. Excelente. Ademán número 3. Y ademán número 4. Muy bien, calificativo, excelente. Y el último y quinto ademán es el ademán de poder. Otra vez. 1, 2, 3. Y el quinto ademán es el ademán de poder. ¿Practicamos juntos? Una vez más. Ademán número 5. Poder. Muy bien. Este ademán lo voy a utilizar para representar el poder, el liderazgo, dominio, seguridad, confianza. Por ejemplo, si yo te pregunto: ¿quién eres tú? Y me respondes: yo soy un gran líder. ¿Quién eres tú? ¿Qué ademán utilizarás? Yo soy un gran líder. El ademán de poder. Muy bien. Una vez más repasamos los 5 ademanes que ya hemos aprendido. Ademán número 1, dirección. Ademán número 2, importante. Ademán número 3, decisión. 4, calificativo. Y 5, poder. Muy bien, fuertes aplausos. Lo están haciendo excelente. Continuamos. El ademán número 6 es el ademán de hoy, que está referido al día en general. Ademán número 6, hoy. Ademán número 7, el ademán de en este momento. Profe, ¿y qué diferencia hay entre el ademán número 6 y el ademán número 7? Déjame explicarte. El ademán número 6 está referido al día en general y el ademán número 7 al momento exacto.
Por ejemplo, voy a decir, el día de hoy he despertado triste, pero en este momento me siento feliz. Y ahora aprenderemos el ademán número 8, el ademán de tiempo. Este ademán lo voy a utilizar para referirme a los 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Una vez más, pasado, presente y futuro. El ademán de tiempo lo voy a utilizar como, por ejemplo, cuando yo me refiera a hace mucho tiempo sucedió que existió un hombre que tenía miedo a hablar en público. Su nombre era Demóstenes. Y gracias a él, hoy en día, por ejemplo, en esta parte puedo aplicar el ademán de general, ¿sí? Hoy en día podemos conocer el arte de hablar en público. Es por eso que tú puedes ser en el presente un gran orador, para que más adelante seas un exitoso líder. ¿Te has dado cuenta cómo he aplicado los 3 tiempos en este ejemplo? Pasado, presente y futuro. El ademán número 9 es el ademán de comparación. Este ademán lo voy a utilizar para comparar contextos diferentes. Por ejemplo, los ricos y los pobres, blanco y negro, países subdesarrollados y países desarrollados. El ademán comparativo lo aplico de la siguiente forma. Cuando es de menor rango, inferior o refiriéndonos a algo negativo, voy a ponerlo al lado izquierdo. Y cuando es algo positivo, de mayor rango, mayor peso, lo vamos a expresar de esta forma, moviendo las manos al lado derecho. Una vez más, ademán comparativo menor, ademán comparativo mayor. Practicamos ademán número 8, comparación menor. 1, 2, 3. Practicamos ademán 8, tiempo, pasado, presente y futuro. 9, ademán de comparación, comparación menor y comparación mayor. Y el último ademán que vamos a aprender el día de hoy, ademán número 10, el ademán de gracias. Este ademán lo utilizo para terminar, para cerrar mi exposición o mi presentación frente al público. Una vez más, ademán número 10, gracias. ¿Qué les parece si ahora practicamos los 10 ademanes? Pero para esto vamos a utilizar palabras u oraciones donde tú vas a identificar junto conmigo qué ademanes serán los que debemos utilizar. Empezamos. Distinguido profesor. Vamos, empieza a aplicar el ademán y repite la frase. Lo hacemos juntos. Distinguido profesor. Muy bien. Vamos a resaltar. Eso, muy bien. Una vez más. Vamos a resaltar. Excelente. He decidido. Muy bien, ademán de decisión. Una vez más. He decidido ser el mejor o ser la mejor. Vamos, ¿qué ademán aplicas en esta oración? Ser el mejor. Muy bien, excelente. Ademán de poder. Porque la vida es bella. Una vez más. Porque la vida es bella. ¿Qué ademán aplico ahí? Ademán de calificativo. Muy bien, lo hacemos junto conmigo. Porque la vida es bella. Excelente. Continuamos. Ademán número 6. Y el día de hoy... Muy bien, vamos. Yo no voy a aplicar el ademán porque quiero que tú lo practiques. Eso, ahora lo hacemos juntos. Porque el día de hoy... Y en este momento... Estoy decidido... ¿Qué ademán aplicamos ahí? Eso, decisión. Estoy decidido a cambiar. Eso, muy bien, a cambiar. Sí, profe, hay momentos en que yo no identifico qué ademán aplicar. ¿Qué ademán utilizo entonces? Ah, muy bien. Voy a crear mis propios ademanes aplicando la técnica del mago. Excelente. Voy a aplicar la técnica del mago creando mis propios ademanes. Continuamos con el ademán número 8, ademán de tiempo.
con el siguiente ejemplo, porque todos los niños y yo somos el presente y el futuro del país. Ahora aplicamos ademanes. Practicamos. Porque todos los niños y yo somos el presente y el futuro del país. Estamos aplicando el ademán número 8 de tiempo. Ademán número 9, comparación. Practicamos con la siguiente frase u oración. Continuamos con el ademán número 9, ademán de comparación. Los países desarrollados y los países subdesarrollados atravesaron de diferente forma esta coyuntura. Ahora aplicamos los ademanes. Los países subdesarrollados y los países desarrollados atravesaron de diferente manera esta coyuntura. ¿Qué ademanes he utilizado? Ademán de comparación y el ademán de en este momento. Y es así como practicando voy a empezar a aplicar los ademanes técnicos, los ademanes descriptivos y los ademanes expresivos que se encuentran como foco de atención en nuestro rostro. Ha llegado el momento de poder conocer los movimientos en general, expresiones kinestésicas. Profe Cori, ¿cómo son las expresiones kinestésicas? ¿De qué se trata y cómo puedo empezar a trabajarlas? Muy buena pregunta. Las expresiones kinestésicas, kinestesia se refiere a movimiento y propiamente cuando hablamos del movimiento kinestésico nos referimos al movimiento que realizamos de forma general utilizando todas las partes de mi cuerpo. Por ejemplo, tú de muy pequeñito y todos, casi la mayoría, hemos recitado el siguiente poema por el Día de la Madre. Del cielo cayó una rosa y muchos nos hemos inclinado. Mi mamita la recogió, se la puso en la cabecita y qué linda quedó. Esos movimientos de inclinar, de levantar las manos, mover todo el cuerpo en general, son expresiones kinestésicas. Puedo saltar, puedo aplaudir, puedo levantar la mano. Toda clase de movimientos que tú realices para poder entretener, expresarte, al contar una historia, poner un ejemplo, recitar un poema, son movimientos o expresiones kinestésicas. Entonces, si tú quieres poner en práctica esta técnica de expresiones kinestésicas, lo que tienes que hacer, yo te recomiendo, es que elijas un fragmento de tu poema favorito y empieces con la técnica del mago. Y las expresiones kinestésicas es donde yo me conecto con el cuerpo, utilizar los movimientos adecuados. Por ejemplo, si yo voy a contar una historia y digo, Demóstenes era un hombre jorobado y tenía un tige en el hombro, ¿sí? Puedo empezar a recrear el movimiento con mi cuerpo al momento en que yo voy contando la historia. Había un niño que quería saltar muy alto y quería llegar a los cielos. Por ejemplo, en ese momento puedo utilizar un pequeño salto para que el público visual kinestésico esté atento y esté entretenido. Las expresiones kinestésicas entretienen y llaman la atención del público kinestésico. ¿Recuerdas que te hablé de 3 tipos de público? El público visual, el auditivo y el kinestésico. En esta parte kinestésica también tú puedes invitar a que tus compañeros o tu público jueguen con su cuerpo, invitarlos a hacer una dinámica, por ejemplo, un juego. Pónganse de pie y levanten la mano derecha y todos hagamos un compromiso para cuidar el medio ambiente. Y den 3 saltitos y repitan, yo cuido el medio ambiente. Allí, por ejemplo, no solamente tú estás jugando con tu lenguaje corporal, sino que también estás haciendo que el público y tus compañeros se diviertan utilizando las expresiones kinestésicas. Y por último, queridos alumnitos, vamos a terminar esta clase conociendo los 5 tipos de desplazamiento en el escenario. Recuerda, y es muy importante, que para el público visual es importante que tú te movilices por todo el escenario. Siempre yo voy a tener un espacio donde moverme. Por ejemplo, el mío en este momento es todo este espacio.
Y voy a utilizar este para poder movilizarme y caminar, porque si yo me quedo en un solo lugar frente a un público presencial, este se va a aburrir, sobre todo el público visual, porque va a estar mirando a un solo punto de fijación todo el tiempo y probablemente se llegue a dormir o simplemente se distraiga y no preste atención. Entonces, para que nuestro público visual esté entretenido y no se aburra, vamos a movilizarnos en el escenario. Dato curioso, ¿sabías que del 100% a la hora de convencer al público, el 75% dependerá de tu lenguaje corporal? ¿Cuán importante es movernos las manos? 1, 2, 3. Espérate. ¿Qué pasa? Sí, ya pasa, empieza. ¿Cuán importante es mover las manos, caminar en el escenario y utilizar expresiones kinestésicas? Recuerda que representa ese 75% que yo necesito para entretener y convencer al público. Vamos a aprender entonces los 5 tipos de desplazamiento. Primer tipo de desplazamiento, como podemos ver en la imagen, es una línea adelante y atrás. Entonces yo voy a ubicarme en un punto central, ¿sí? Y voy a caminar hacia adelante y hacia atrás. Por ejemplo, digo, profesora, compañeros, tengan todos un buen día. El día de hoy voy a hablar de un tema muy importante. Recuerda que siempre debes regresar al punto medio, porque aquí inicias y también aquí terminas tu presentación. Segundo tipo de desplazamiento, a los costados. Este tipo de desplazamiento lo voy a realizar de la siguiente forma. Profesora, compañeros y público en general. El día de hoy voy a hablar de un tema muy importante, la pobreza en el Perú. A los costados. Ahora vamos a aprender el tercer tipo de desplazamiento en el escenario. Y esto consiste en formar una V. Voy a buscar mi punto medio y en base a este voy a poder movilizarme en V. Esto me permite acercarme al público del lado izquierdo y al público del lado derecho. Entonces me presento, profesora, compañeros, tengan todos un buen día. Mi nombre es Cori y el día de hoy voy a hablar de un tema muy importante. No olvides que es importante que siempre regreses al punto de inicio o comienzo, que es el punto medio de tu escenario. Cuarto tipo de desplazamiento en el escenario es el triángulo. Igual ubico un punto medio y ahora voy a formar un triángulo. Entonces estoy aquí, postura de orador, e inicio mi exposición. Profesora, compañeros, tengan todos un buen día. Mi nombre es Cori y el día de hoy voy a hablar de un tema muy importante, la contaminación ambiental. Si te has dado cuenta, ahora he formado un triángulo. Y para terminar, siempre regreso a mi punto medio para despedirme del público. Cuarto tipo de desplazamiento, el cuadrado. Busco un punto medio y ahora voy a formar un cuadrado. Este tipo de desplazamiento es muy recomendable cuando tú te encuentras en un escenario grande, donde puedes movilizarte por todo tu espacio. Entonces voy a formar un cuadrado, sigo hablando, estoy presentando mi tema, expresando, siempre mirar al público, que es muy importante, ¿sí? Y para culminar regreso a mi punto de inicio o comienzo y es aquí donde me despido. Repasamos una vez más. Muy bien, desplazamiento número 1, adelante y atrás. Desplazamiento número 2, a los costados. Desplazamiento número 3, el triángulo. Y por último, 4, el cuadrado. Muy bien, excelente. Felicidades a todos. Práctica para hacer en nuestras casitas o con nuestros compañeros en el colegio. Es importante que tú practiques porque recuerda, la práctica hace al maestro. Entonces, en casa, con el apoyo de algunas cintas de color, puedes armar tu propio escenario y puedes marcar con diferentes colores. Por ejemplo, el desplazamiento número 1 con una cinta azul, el desplazamiento número 2 adelante y atrás con una cinta amarilla, verde el triángulo, azul el cuadrado, y así tú vas a poder tener un guía de desplazamiento en casa para que seas un trome en el escenario y aprendas de memoria todo
todos los tipos de desplazamiento. Amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Yo sé que con todas estas técnicas ahora tú vas a sorprender a tu profesora y a tus compañeros con tu lenguaje corporal y tu desplazamiento en el escenario.